con nuestras autoridades el día de hoy. Como le anunció el profesor Julio Cuno Minaya en el editorial, pues tenemos la grata presencia a través del hilo telefónico de nuestra parlamentaria por el país. Me refiero a una dama firme en sus decisiones, una dama que representa al país. Me refiero a la congresista Susel Paredes. Doctora, buenos días. La zona norte de Carabaya, Macusani, Carabaya, aquí en Puno, le escuchamos. Un buen día, bienvenida. Muy buenos días. Es para mí un inmenso gusto, una alegría muy grande que me hayan invitado a su radio, porque es muy importante para mí estar en contacto con todos los pueblos de la nación. Así es que mi saludo cariñoso muy especialmente a Carabaya y a toda la zona norte de Puno. Doctora, es un grato siempre conversar con su persona. Recordemos siempre en las diferentes intervenciones que ella ha tenido, pues o tiene en el Parlamento. Son decisiones bien formuladas, decisiones que estamos siempre al tanto. Profesor Julio, le damos la bienvenida a la doctora el día de hoy. Gracias, profesor Carlos, amables oyentes, es para nosotros muy grato y tratándose de lo que llamamos en política padres de la patria, una congresista que ha tenido intervenciones y además vale precisar, como decíamos en la introducción de este informativo del día de hoy, 31 de agosto, Susel Ana María Paredes Piqué es una de las congresistas que se ha identificado con el pueblo peruano y eso creo que es rescatable, y con la sencillez y con la firmeza a su vez de plantear lo que el pueblo peruano pide, lo que el pueblo peruano ansía de la clase política. Creo que en ese sentido nosotros desde aquí, Radio La Voz del Incapaz, que se encuentra en un pueblito lejano, en un rincón de la patria, Macusani, que está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Carabaya, región de Puno, muy cercano a Madre de Dios, y también la región Inca, la región del Cusco. Desde ahí queremos expresar nuestro saludo, nuestro agradecimiento por el tiempo a Susel Paredes. Aprovechando esta comunicación, nuestra gente, nuestros pueblos quieren conocer un poco la trayectoria de Susel Paredes. Cuéntenos cómo ha llegado al Congreso de la República y también hacer un resumen de toda su trayectoria, que es un ejemplo para nuestros estudiantes, para nuestra juventud, y más que todo para nuestra patria en momentos difíciles que atraviesa el país. Sí, profesor, gracias por la oportunidad. Mire, yo soy una mujer de clase media en Lima, estudié en un colegio particular, pero estudié en la universidad en San Marcos. Y estudiar en San Marcos, para empezar, es bien difícil el ingreso. Es una prueba que poca gente pasa y son muchísimos estudiantes. ¿Por qué yo quería estudiar en San Marcos? Mi mamá es sanmarquina, mi abuela fue sanmarquina. Y hay una cosa que San Marcos te da para toda la vida, y es que te muestra todo el Perú dentro de sus aulas. Yo he tenido un compañero que hasta ahora es mi amigo muy cercano, Yujra Cuno, que es de Rogelio Yujra Cuno, que es puneño. Entonces, por ejemplo, de él he conocido muchas cosas de Puno, y así compañeros de cada región. Entonces, mi formación jurídica en San Marcos tuvo el componente del conocimiento de la realidad del país, gracias a mis compañeros y compañeras que venían de distintos lugares con distintas realidades, porque yo no puedo negar que yo fui una niña que tuvo todas las facilidades. Entonces, cuando yo entraba a San Marcos y he visto las diferentes realidades y necesidades de mis propios compañeros, yo dije, así no deben ser las cosas.
todos debemos tener las mismas oportunidades para educarnos, para curarnos si estamos enfermos, para que nos atiendan nuestros padres, que cumplan con sus obligaciones, ¿no es cierto? Y eso me hizo cambiar mi visión del mundo hasta la fecha. Fue San Marcos y de ahí nace mi amor por el Perú profundo, porque lo conocí a través de la problemática de cada uno de mis compañeros. Yo he tenido compañeros que si no hubiera habido comedor y residencia, no se hubieran graduado de abogados. Entonces, la educación pública, por ejemplo, para mí, es la esencia de la movilidad social y la igualdad de oportunidades. Y para que entres a San Marcos, necesitas estar en un buen colegio, porque como es tan exigente el examen, entonces siempre te van a ganar los que han estudiado en mejores colegios. Por eso la exigencia es, de mi parte, que la formación escolar sea de la más alta calidad para que puedan entrar a las universidades nacionales, y digo e insisto en las universidades nacionales, porque tienen buena calidad, no tienen los problemas que tienen estas universidades bambas, que después te dicen lo que has estudiado no vale, un problema para encontrar tus certificados y poder reiniciar tu carrera en otro sitio. Entonces, esa es la esencia de mi formación, profesores. Qué bien, doctora Susel, de escucharlo y que sea también ejemplo para los estudiantes aquí en la provincia de Carabaya, porque todo está en la mente, sí se puede. Doctora Susel, para los oyentes de Radio Yincapaj, manifestarles a los oyentes que en estos instantes estamos conversando gratamente con la doctora Susel Paredes, parlamentaria nacional que siempre la vemos a través de la pantalla chica con diferentes acciones en bien de la patria. Después de esta acción tan importante, doctora, en cuanto a su formación académica, su trayectoria política, bueno, estos días pues apreciamos a través de la pantalla chica también, desde este rinconcito de la patria, en Macusani, Carabaya, Puno, queremos un poco conocer de cerca cuál es el trabajo parlamentario que su persona viene realizando, qué leyes se tiene ya seguramente predispuesto, siempre en bienestar del pueblo peruano, doctora Susel. Mire, me gustaría explicarles cómo funciona el Congreso, de manera que si me están escuchando los jóvenes también un poco, y bueno, las personas que no conocen cómo funciona, explicarles. Miren, el Congreso está conformado por 130 representantes y de las distintas regiones, y cuando uno presenta un proyecto de ley, este proyecto de ley va a una comisión especializada. Hay 23 comisiones. Casi todas las comisiones se parecen, o sea, tienen la misma especialidad que los ministerios. Entonces tienes comisión de salud, comisión de educación, comisión de economía, de agricultura, de minería, de transportes, así según la especialidad. Cuando un parlamentario presenta un proyecto de ley, se deriva a esa comisión. Y en esa comisión se prepara un dictamen que se discute y se vota. Si el dictamen es favorable a ese proyecto, ya pasa al Pleno. Pero si el dictamen es desfavorable, se archiva y ahí muere. Recién el que inicia el que ha presentado ese proyecto de ley, recién tiene que esperar al siguiente año para volver a presentarlo, porque no se puede presentar un proyecto archivado nuevamente hasta la siguiente legislatura. Entonces de ahí viene que todos los proyectos con dictamen favorable se sustentan en el Pleno y se votan. Pero antes, y aquí viene el truco, y esto quiero que conozcan bien todos mis amigos de Carabaya y del norte, de Puno y de las fronteras con Cusco, etcétera, es que la clave está
en la presidencia del Congreso, es decir, en la mesa directiva. Nosotros tenemos como un cuadernillo de 100 proyectos que tienen algunos 8 meses, otros vienen de legislaturas anteriores de proyectos que no se han agendado. ¿Por qué la gente mata por ser presidente del Congreso o miembro de la mesa del Congreso? Porque al final es la mesa la que decide qué proyecto se va a discutir o no en el Pleno. Por ejemplo, no está, pero me han señalado que hoy día se debatiría la bicameralidad. Pero hay proyectos que están a la cola más tiempo que el de bicameralidad. Pero la mesa directiva tiene interés en que se apruebe la bicameralidad. Y así como todos los casos, los proyectos no entran al Pleno en orden de llegada. Entran al Pleno en orden del interés de los miembros de la mesa directiva. Por ejemplo, yo soy parte de la Comisión de Pueblos Indígenas, de la Comisión Cultura, de la Comisión de Defensa del Consumidor, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En esas 4 comisiones estoy. Entonces, yo, por ejemplo, estoy preparando un proyecto para que los chicos que en su momento no sacaron su libreta militar sean exonerados de la multa de 200 soles, porque hay muchos jóvenes que no sabían que tenían que sacar libreta militar, y lo cual es absurdo, porque si ya tenemos DNI electrónico, las Fuerzas Armadas deben saber quiénes han cumplido 18 años o van a cumplir 18 años, y ya con los datos del DNI electrónico ya no necesitaría sacar otro documento. Otra cosa, que por ejemplo, la partida de defunción, de matrimonio, te dicen, tiene que valer 2 meses, si no, no sirve para iniciar un juicio. Pero si ese documento lo ha presentado el Estado, ¿por qué no me va a valer en 6 meses? Todos nos quieren volver a sacar plata cada 2 meses, con esos pagos de un documento que está firmado y que está emitido por la propia registros públicos o por RENIEC. Así es como funciona, profesores, y entonces a veces uno dice ya que se deprime porque tú presentas proyectos que a ti te parecen importantes, pero no se ven esos. Se ve lo que la mesa directiva, de acuerdo a sus intereses políticos, quiere que se vea. Así funciona el Congreso. Bien, profesor Julio. Bueno, con mucha didáctica nos explica, y gracias más que todo por la paciencia y también la facilidad de poder comunicarse con la ciudadanía en general y hacer conocer de cerca, por ejemplo, el trabajo parlamentario, que muchas veces una cosa es estar en el lugar y otra cosa es estar en el escenario. También, aprovechando esta comunicación, hemos escuchado detrás sus oportunidades, sus planteamientos, su posición firme, y quisiéramos escuchar nuevamente un tema que es bastante doloroso, las luchas del pueblo justamente por la actual situación que vive el país, el adelante de elecciones, todo ello ha traído una serie de protestas que se han expresado en las calles. Hubo muertes y los cuales han sido minimizados, ustedes saben muy bien. Y cuáles en esta ocasión y en esta mañana quisiéramos escucharla nuevamente sobre estas muertes que se han dado en diferentes regiones, para resumir, congresista Gisela. Sí, mire, yo he presentado en la legislatura anterior y en esta el adelanto de elecciones, porque estamos en una crisis política muy profunda. Y después de la
del 7 de diciembre, y aquí yo voy a manifestar claramente mi opinión, cuando el presidente Castillo lee la orden de cerrar el Congreso, intervenir los distintos organismos de administración de justicia, etcétera, en mi opinión fue un golpe. Lo que pasa es que no tuvo éxito, porque las Fuerzas Armadas y la policía no lo respaldaron. Por el contrario, su propia seguridad lo detuvo. Luego viene la toma de mando de Dina Boluarte. Y Dina Boluarte se mantiene en el poder a punta de represión. Y ahí es donde yo nuevamente pido el adelanto de elecciones, porque, mire, en una democracia, cuando alguien comete un delito, primero se te detiene, se te pone a disposición del juez, ¿no? O el juez ordena tu detención, salvo que sea en flagrante delito. Te procesan, la fiscalía te acusa y el Poder Judicial te condena. ¿Pero qué pasó en el Perú entre diciembre y enero y algunos días de febrero? La desesperación por mantenerse en el poder de Dina Boluarte sacó la represión más brutal que ha habido en las últimas décadas. 49 muertos por arma de fuego de agentes del Estado contra civiles desarmados, con disparos en la cabeza, en el pecho, en el abdomen. Esto quiere decir que han sido disparos de necesidad mortal, es decir, han tirado a matar. Eso en cristiano se llama ejecución extrajudicial. Porque, por ejemplo, ¿qué pasó en París? Cuando han incendiado la ciudad, las tiendas de las marcas de moda más lujosas las incendiaron, pero ahí no se mata, se detiene y se somete a la justicia y después de un proceso se te condena. En Brasil, al día siguiente de la juramentación del presidente Lula, entran y toman Palacio de Gobierno. ¿Hubo algún muerto? No. Lo que hicieron fue detener, porque en las democracias se detiene, se procesa y se condena, pero no se mata en la calle. Entonces, lo que yo creo es que aquí hay casos de una dirección sistemática ordenada por los altos mandos que preside la señora Dina Boluarte en su calidad de presidenta de la República y jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales. En Puno hemos visto que han disparado directo a la cabeza. Entonces, tarde o temprano se va a hacer justicia, porque ahí está preso Alberto Fujimori por los hechos de la Cantuta y de Barrios Altos, ¿no? Que fueron y mataron. En democracia no se mata. Esos son delitos de lesa humanidad y tarde o temprano tendrá que pagar. Por eso se aferra a la presidencia. ¿Por qué, profesores? Porque cuando uno está en el cargo de presidente, tiene una inmunidad especial, no te pueden tocar. Entonces, ella sabe que se le va la vida si renuncia, y si la sacan, y la única que la puede sacar es el Congreso, entonces ha hecho sus alianzas con quienes antes eran sus enemigos, con el fin de quedarse hasta el 2026 y poder
manejar las cosas de manera que no se le condene por esos peruanos muertos, asesinados extrajudicialmente. Esa es mi opinión con respecto a lo que está pasando en materia de represión y que tarde o temprano acabará presa. Bien, doctora Susel, permítanos también un poco conocer de cerca de este trabajo parlamentario que usted realiza pues en favor siempre de la patria. Hay un hecho preocupante, doctora Susel, es la violencia que se vive en el país, los constantes asaltos, seguramente con mayor incidencia allá en Lima. Carabaya, Macusani no es ajeno a esta, doctora Susel. Por ejemplo, ayer nomás, 30 de agosto, hay un titular que registra: asaltan 60 pasajeros de bus interprovincial cuando se dirigía de Juliaca a Sangabán. Es decir, la violencia en el país viene creciendo día tras día. Es recomendable, se habla bastante de lo que es el plan Bukele del presidente Salvador para que se imponga una justicia para muchos dictatorial, quizás hubiese otra, ciertamente que es diferentes realidades. Un país bastante pequeño, con lo que el Perú tiene pues costa, sierra, selva, ¿no? Entonces, bastante difícil. Este plan Bukele que tanto se habla, ¿sería aplicable en el país o qué otra alternativa ve usted, doctora Susel? Mire, el plan Bukele se aplica en un país de 7 millones de habitantes. Solo Lima tiene 10. ¿Ya? Entonces, y como es el Perú un país grande, muy diverso, es complicado, porque necesitaríamos una cárcel, si hacemos las proporciones, para 500,000 de personas, si lo que queremos es meter presos a todos. Pero hay un peligro para los más pobres. El peligro es que, como se han suspendido las garantías constitucionales, a ti te detienen y te meten preso sin orden judicial. Y yo le pregunto a ustedes, profesores, ¿la cárcel está llena de pobres o llena de ricos? Está llena de pobres. ¿Por qué? Porque el pobre no tiene cómo defenderse, cómo contratar un abogado penalista para demostrar que él fue por error detenido, porque hacen unas detenciones masivas y ahí entran todos. Ahora, la realidad de El Salvador, de la crueldad, de la manera del delito ahí, se produce por las pandillas, llamadas también maras. Y aquí quisiera, si me permiten, explicar un poquito. Con todo gusto, doctora, con todo gusto. Mire, producto de la violencia a lo largo de los años en El Salvador, muchísimos jóvenes emigraron a los Estados Unidos. No sé por qué, eso sí no conozco, pero terminaron muchos en Los Ángeles. Ahí estos jóvenes adaptan la modalidad delincuencial de las pandillas. Cuando, ya no recuerdo qué presidente fue, vio que este problema estaba creciendo y las pandillas de origen salvadoreño eran brutalmente violentas, los Estados Unidos decide votarlos a todos los que estaban en situación migratoria irregular. Entre ellos, votaron a todas las maras, que es la palabra que usan los salvadoreños para pandilla. Entonces todos estos regresan a El Salvador ya con la idea de que lo más fácil es delinquir para vivir. Entonces ellos básicamente son extorsionadores. Ellos van por un barrio y a cada negocio, sea una bodeguita, una farmacia, una librería, a todos les cobran un cupo supuestamente para cuidarlos. Si no pagan, ¡blum!, te vuelan el negocio. Pero eso ya en El Salvador fue muy grande porque tomaron control territorial de este pequeño país, ¿no? Además ahí no hay ronderos, no hay los sistemas de autodefensa que nuestro país ha
generado en la época del conflicto armado interno. Entonces las pandillas logran tener tal poder que muchos presidentes inclusive han tenido que negociar con las pandillas. Algunas versiones, yo recomiendo leer El Foco, que es o El Faro, es un medio alternativo perseguido por Bukele. Entonces, ellos son los que te explican esto. Y el peligro está, pues, en que como se suspenden las garantías y el presidente Bukele toma control del Poder Judicial, lo que ellos hacen es el sistema de tierra arrasada. Entran a un barrio y se llevan a todos. Y ahí se llevan a los inocentes, hombres o mujeres, madres de familia, jovencitas, nada, entran. Pero hay aquí un componente que algunos denuncian que estaría relacionado con la corrupción. ¿Por qué? Porque en pocos meses ha construido una cárcel para 40,000 internos. Y se ha hecho bajo el régimen de excepción. O sea, se ha construido sin los controles regulares del Estado. ¿A quién le ha dado la obra? A quien Bukele ha querido. Entonces, eso también genera un producto, como producto, corrupción. Entonces, ese plan, con sus defectos y virtudes, es para una realidad muy concreta que es la de este pequeño país centroamericano que es El Salvador. Aquí, nuestra cárcel más grande, que es Lurigancho, tiene 10,000 internos. Para construir una cárcel para 40,000 mañana, 40,000 son para 7 millones. Nosotros tendríamos que construir una cárcel como de 300,000 internos. Y vamos a construirla ¿en qué tiempo? También vamos a levantarle los controles, o sea, va a poder la presidenta decir libremente a quién le entrega la obra. Si así con todos los controles, en cada región hay un hospital parado, una carretera parada, un puente parado. Imagínate sin controles, ¿cómo sería? Entonces, mi opinión, mi salida al problema es que tenemos, mire, actualmente tenemos, profesores, 140,000 efectivos policiales. Pero los efectivos policiales no trabajan todos los días, como usted, profesor, que todos los días tiene que ir al colegio o a la universidad. Trabajan 24 horas y 24 descansan. Entonces, no tenemos 140,000 policías. En la realidad, tenemos 70,000. ¿Qué propongo yo? Yo propongo o que se le compre el franco o que se le aumente de sueldo, pero que los 170,000 salgan a la calle mañana mismo. Porque esa tontera de la policía del orden va a formar en 6 meses a los jóvenes desorientados y en 6 meses vamos a tener malos policías. Va a ser peor el remedio que la enfermedad. En mi opinión, lo que hay que hacer es, o le subimos los sueldos a los policías y trabajan todos los días, o se les compra el franco y trabajan todos los días para cuidar a la ciudadanía. Pero nosotros nos tienen engañados, porque nos dicen, hay 140,000 policías, pero no hay 140,000 policías. Solo hay 70,000 en la calle. Y nosotros necesitamos mañana 70,000 policías más en la calle. Y esa es una decisión de la presidenta que tiene que decirle al ministro de Economía, tú le subes el sueldo y me tienes los 70,000 policías en la calle mañana. Y esa decisión no se quiere tomar. Se habla del plan Bukele, ¿por qué? ¿Tú te imaginas este gobierno que suspenda las garantías y detenga a quien quiera, después de que ha matado 49 personas a balazos y se ha quedado en nada? Sería peligrosísimo, profesores. En mi opinión, sería peligrosísimo. Para mí lo mejor es subirle el sueldo a la policía y que solo se dediquen a su trabajo policial y tengamos, si la presidenta toma la decisión hoy, mañana 70,000 policías más en la calle.
Bien, ciertamente que usted pues está teniendo esa iniciativa. Ojalá pues también que Ejecutivo a través de la señora Boluarte pueda pues también ponerse en los zapatos, como así, de los peruanos, ¿no? Ponerse en el caso, por ejemplo, de Caravalla, que bastante sufrimos. Profesor Julio. Agradeciendo una vez más el valioso tiempo de la congresista Susel Paredes. El Perú tiene tantos problemas y uno de los problemas más grandes es precisamente la corrupción. Y en el Perú impera la impunidad y las normas, las leyes que se hacen en el Congreso precisamente no están a la altura ni para la mayoría de todos los peruanos, sino para los grupos de poder, en fin. Este tema lo conoce bastante la doctora Susel Paredes, pero a su vez quiero aprovechar para hacer, profesor Carlos y amables oyentes, como docentes, creo que es necesario reflexionar, analizar cómo han llegado los congresistas que representan, ¿no? Tienen una representación de la ciudadanía. La congresista Susel Paredes ha llegado con más de 76,000 votos y otras congresistas, por ejemplo, Nelcy Lidia, Heidinger Ballesteros, con 1,324 votos de Alianza para el Progreso, congresistas de Fuerza Popular igual, ¿no? O, por ejemplo, acá tenemos la congresista María del Pilar Cordero Yontay con 2,194 votos, y así, un promedio de 10 a 15 o 20 congresistas se puede elegir con los votos que ha obtenido la congresista Susel Paredes. Reiteramos, más de 76,000 votos. Y cuando llegan al Congreso, el que tiene 1,000 votos con la congresista que tiene casi 80,000 votos, ya tienen voz y voto con los mismos derechos. Esas leyes que se han hecho para la representación nacional y la Constitución del 93, ¿qué opinión le merece, congresista? Mire, la verdad que lo que usted señala es verdad y es una vergüenza, porque fíjese usted, en el Perú tiene como 3 millones de peruanos en el exterior. ¿Y con cuántos votos ha entrado el señor Lizarzaburo de Fuerza Popular representando esos 3 millones? Con 1,700 votos. Y hay peruanos en el exterior que ni conocen a ese señor. Él vivía en Madrid, entra por Fuerza Popular e ingresa. Hay otros postulantes al Congreso que han tenido más votación, pero no entran. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta a su pregunta, profesor. Es que hay la cifra repartidora. Primero, se cuentan los votos para presidente. Los candidatos a la presidencia, de acuerdo a su votación, tienen un cupo de congresistas. Y los primeros 20 o 30 los lleva ese partido porque es el que más votos ha tenido al Congreso, a la presidencia. Y hay otros partidos donde el presidente ha tenido menos votación, pero los candidatos al Congreso muchísimo más, pero no entran. ¿Por qué? Porque la cifra repartidora hace que los candidatos a la presidencia arrastren la cantidad de congresistas que, de acuerdo al voto que ha tenido el candidato a la presidencia, tiene. Pero un caso de las matemáticas fue el caso del Partido Morado por el que yo ingresé, que ya me retiré también por graves diferencias políticas. Mire,
En nuestro caso fue al revés. La lista al Congreso tuvo más porcentaje de votación que el candidato, que Julio Guzmán. O sea, nosotros, los candidatos al Congreso, superamos el 5.5% de votación, pero el candidato a la presidencia tuvo 2.2%. Entonces, ahí nosotros salvamos el partido por el voto congresal. En cambio, candidatas como Keiko, que son muy conocidas porque ya han postulado 3 veces y han perdido 3 veces, entonces hay gente que vota siempre por Fuerza Popular. Entonces ellos tienen como un 30% duro. Y de esa votación de 30% arrastra a sus congresistas que efectivamente pueden entrar con 1.300 votos o con 2.000 votos. Entonces, no hay proporción en la representatividad. Eso hay que estudiarlo porque efectivamente no puede ser que por arrastre entren candidatos al Congreso que no tienen la aprobación, el afecto, la popularidad que tienen otros candidatos que han tenido mucho más votación. ¿Por qué? Porque no ha arrastrado el candidato a la presidencia. En nuestro caso, el Partido Morado fue muy raro porque nosotros tuvimos muchísimos votos los congresistas. Yo fui la 4ª más votada del Perú. Entonces, nosotros acumulamos una cantidad de votos que nos permitió estar dentro del Congreso. Pero eso es una excepción muy rara. Normalmente es de acuerdo al carisma del candidato a la presidencia lo que arrastra a través de la cifra repartidora y genera estas cosas absurdas, ¿no? Que haya un representante del Congreso con 1.300 votos. Bien, doctora, qué bien que lo estamos entendiendo correctamente su expresión y cierto, pues, ¿no? Lo que pasa en el país, para esto seguramente también se está viendo, pues, de cómo cambiar esta acción. Otro punto que queríamos compartir con los oyentes de Radio Allincapaj es evidentemente lo que es la realidad peruana. Esta coyuntura política actual que vivimos, doctora Azucel, es bastante preocupante y ya lo mencionó usted, pero necesario recalcar a los oyentes de Radio Allincapaj en Macusani que están siempre atentas a lo que es su expresión. Esta situación de la señora Dina Boluarte, primeramente, que indicó que yo voy a renunciar al día siguiente, en Puno se fue eso, ¿no? Cuando pasó con el señor Castillo, todo esto. Pero después indicó que 2 veces presentó mi proyecto para que de una vez por todas se lleven adelante las elecciones, lo cual nunca se cumplió y tampoco seguramente se va a cumplir. Otro punto, doctora, el segundo punto que su punto de vista de usted es en cuanto al presidente de la mesa directiva. ¿Qué va a pasar con el señor Alejandro Soto, no? Se nota claramente, doctora Azucel, si vale el término, pues este blindaje que probablemente lo estén haciendo una parte de lo que es el fujimorismo y el cerrorismo. Entonces, pues esta parte un poquito, un enfoque, doctora Azucel. Mire, en el Congreso de la República no necesariamente manda ni la razón, ni el derecho, ni la justicia. Lo que manda es la fuerza bruta de los votos. Es decir, si el señor Soto tiene los votos para garantizar quedarse, se va a quedar. Porque, y eso es lo que a veces a mí me genera tanta indignación e impotencia, ¿no? Porque hay gente que debiera estar fuera del Congreso, pero ahí están blindados. ¿Cuántos mochasueldos? Ya, pero ahí están. ¿Por qué? Porque en la Comisión de Ética los han perdonado y no ha pasado nada. Además, acuérdense que los congresistas tenemos inmunidad. Entonces, para que nosotros nos juzguen en la justicia ordinaria, tiene que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, después de una denuncia constitucional, decir sí, se levanta la inmunidad, procéselo a este señor.
Eso no está pasando, porque hay una alianza de lo más extraña y contradictoria en sí mismo, que es que los fujimoristas que han insultado a Perú Libre y a los serronistas, los han insultado y ahora son novios. Y los serronistas que le han dicho vende patria, no sé qué, todo, ahí ahora son novios. Ni siquiera novios, son esposos, se han casado. Han consolidado una alianza muy sólida que les garantiza estar en la mesa directiva del Congreso, odiándose. ¿Por qué? Porque ellos saben que si ellos se quedan este año y mantienen su alianza en los 3 años más que queda, nunca va a pasar el adelanto de elecciones, nunca van a dar, no se va a denunciar ni se va a autorizar que se retire a Dina Boluarte de la presidencia, ni se les quite la inmunidad. O sea, va a estar todo como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque se han puesto de acuerdo. Ahí no les importa sus principios ideológicos, sus ideas, tú que eres un terruco, tú que eres vendepatria, nada, todos se han olvidado. El fujicerronismo es la fuerza que está controlando el Congreso, con sus defectos y con sus virtudes cada uno. Pero ellos son los dueños de la fiesta. Y encima, en medio, está Alianza para el Progreso del señor César Acuña, que ha dicho a Soto no lo tocan, porque él mismo ha ido al Congreso de la República y en los pasos perdidos ha dicho: dejen de molestar a Soto, no se puede cambiar de presidente del Congreso a cada rato, ustedes son los que crean la inestabilidad. Esto significa que César Acuña tiene una predilección especial por el señor Soto. Sabe Dios qué cosas serán las que los unen tanto. Lo real, para no mentirle a nuestro pueblo y decirle que aquí hay un arreglo que los va a mantener en el poder. En sencillo y con toda firmeza les digo, eso es lo que yo veo ahora en el Congreso. Hoy día tenemos pleno, hay una agenda que está escrita, pero la mesa directiva puede decir: ya, vamos a poner este proyecto que está hace 6 meses y lo ponen. Y lo hacen porque en ese momento necesitan que lo hagan. Me han dicho que van a poner la bicameralidad, de espaldas al pueblo que ya votó en un referéndum que no quiere, pero no les importa. Entonces, en el Congreso lo que vale ya no es el pensamiento, las ideas políticas, los principios, no, es la correlación de fuerzas para mantenerse en el poder. Eso es lo que está pasando, profesores. Bien, agradeciendo siempre la fina gentileza de la atención, profesor Julio. Bueno, hay diversos temas, congresista Susel, pero seguramente esperamos que no sea esta la única entrevista. Ojalá podamos tener su predisposición para seguir hablando en otras ocasiones de otros temas más puntuales. En fin, el tiempo siempre es más apremiante. Pero permítanos, permítanos, congresista, quisiéramos saber de su propia versión. Es usted la congresista más votada y a nivel general la 4ª más votada. No hay una congresista ni de Fuerza Popular, de ningún partido, que le haya alcanzado a la votación que tiene Susel Paredes. Y conocemos, creo, desde el Perú, cierto, es extenso, pero su realidad la conocemos de cerca y por lo tanto el trabajo, y usted ya lo dijo, en la San Marcos, su preparación, su formación, el nivel de los congresistas. Hay congresistas que no merecen ocupar ese puesto, pero lamentablemente usted ya lo ha explicado,
y con 1,000 tantos votos tranquilamente uno entra por voto de arrastre, la cifra de repartidora, en fin, esos temas lamentablemente hay que cambiar. El futuro político de Susel Paredes, hay voces que dicen que sería quizás la primera dama en representar al Perú democráticamente, con la participación de la ciudadanía, que a gritos pide cambios profundos, y además esta radio tan pequeña en sus más de 30 años de servicio, en el cual estamos como docentes y como periodistas, hemos entrevistado a tantos presidentes, no algunos ni mencionarlos, pero cuando todavía estaban en el llano llegaron pues a ser presidentes, sin mencionar ningún nombre porque puede dañar susceptibilidades, porque muchos nos han traicionado lamentablemente, como por ejemplo Alejandro Toledo, entre otros. Capaz es necesario remarcarlo. Más bien, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna entrevista con el fujimorismo, porque todos los males que tenemos justamente ahí se fabrican. El futuro político de Susel Paredes, hay esa posibilidad de que usted pueda, quizás, en términos más claros para nuestra audiencia, candidatear a la presidencia de la República, estimada congresista. Sí, profesores, con toda sencillez, pero también con mucha firmeza, digo que yo hemos creado un nuevo partido político donde está Gloria Montenegro, Yude Simons, mucha gente que desde la izquierda y desde el centro queremos un partido no de un caudillo, sino donde un colectivo trabaje un proyecto político. Y hemos inscrito, ya está inscrito en registros públicos, Primero la Gente, así se llama nuestro partido. Y en las elecciones internas yo voy a postular a la precandidatura de la presidencia de la República. Sí, porque yo no soy de las políticas que digo, no, que el pueblo diga, no. Yo tengo vocación de poder porque amo a mi país y sé que hay cosas que se pueden corregir y podemos estar mejor. Y las conozco. Conozco mi país, conozco nuestra realidad y sí, a través de Primero la Gente voy a postular en las internas a la precandidatura de la presidenta de la República. Bien, qué bien, doctora Susel, firme, claramente usted lo indica a la opinión pública de la provincia de Carabaya. Desde este rinconcito de la patria, doctora Susel, le agradecemos esta entrevista, pues también para los oyentes de Radio Yincapaj, una radio pequeñita, pero sí, durante 32 años que venimos trabajando siempre en favor de la población. Doctora Susel, muchísimas gracias. Un mensaje final a todos los oyentes de Radio Yincapaj, aquí en Macusani, en sus 10 distritos, en lo que conocen las zonas también aledañas, a Sangro, a Yaviri, Melgar, Cusco, como también para que podamos compartir la información. Doctora Susel, un mensaje final. Gracias, profesores. A Radio Yincapaj, a Macusani, a todos los distritos de Carabaya, les transmito mi más profundo cariño y compromiso. Y mire, ser pequeño no tiene nada que ver con la importancia de tu trabajo. Yo soy una mujer que mide 1,5 metros, pero ahí le saco filo a mi trabajo todos los días en el Congreso. Y Yincapaj podrá ser una pequeña radio, pero tiene mucha importancia en su región, informa, educa a toda la población de Carabaya y del norte de Puno y Cusco. Entonces, a Yincapaj, a Carabaya, a Puno, mi más grande abrazo, lleno de amor para ustedes, y cuando vaya, me acercaré, coordinaré para que me permitan tener el honor de estar en su
estudio y ahí presencialmente hacer una entrevista que dure lo que ustedes quieran. Doctora Susel, muchas gracias. En todo caso, profesor Julio, en la parte final también la doctora. No, agradecer a Susel Paredes, como reiteramos, la congresista más votada, y creo que el Congreso tiene sus altas y sus bajas, el Congreso no todo es malo, hay buenos congresistas, y lo decimos abiertamente, como nuestro paisano Lescano, Johnny Lescano, que ha sido un solitario luchador en la época de el fujiaprismo, y así sucesivamente. Hoy tenemos a Susel Paredes, entre otros congresistas, seguramente los hay, como ha dicho, colectivo de peruanos dignos de ocupar esos cargos, y ojalá el pueblo peruano, la nación, los electores sepamos analizar, pensar y votar por quienes merecen ocupar estos cargos, y las leyes tienen que cambiar, porque eso de las normas, las leyes electorales, las cifras de repartidores, justamente para que entren pues gente que caminen como corderos, ¿no? Párense, aplaudan, siéntense. Eso es, por ejemplo, lo que sucede en Fuerza Popular. Gente que merece ocupar estos cargos, estamos seguros, pero la madurez política de la ciudadanía para poder elegir también ahí determina. Profesor Carlos, ha sido grato conversar con una de las congresistas que en estos momentos tiene ya un camino trazado, lo ha manifestado, y esperamos ojalá pueda ser pues una candidata, y creo que este medio de comunicación democrático, siempre espacio para todos, y tenemos que hablar de líderes que merecen ocupar estos cargos y que puedan reivindicar a la clase política. La política es el don de servir, y ojalá eso se haga realidad en el Perú tan sufrido. Muy bien, gracias doctora Susel, muchísimas gracias por la atención prestada a Radio El Incapaz, le agradecemos mucho, muy amable.